Gran Colombia Gold presenta en la hora de la verdad lo que es noticia. Doctor Jaime Lombana, abogado de la familia de este joven lleno de vida, de ilusiones, de posibilidades, que fue asesinado en una noche trágica de disfraces. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño. Toda mi admiración y respeto para usted. Muchísimas gracias, doctor Lombana. Y aquí hemos dicho en la hora de la verdad que lo único más oscuro que el asesinato del joven Colmenares ha sido el proceso que se ha seguido y que hemos presenciado los colombianos absolutamente horrorizados de cómo marchan las cosas en la justicia. Déjeme hacerle ciertas preguntas porque probablemente la información que ha salido en los periódicos no ha sido una información correcta, pero son algunos temas que son indispensables para saber qué terreno estamos pisando acá. La primera pregunta que quiero hacerle, ¿es verdad que entre el sitio donde estaban en fiesta estos jóvenes y el lugar donde asesinaron al joven Colmenares hay varias cámaras de seguridad y que ninguna de ellas funcionó? Es decir, sí, que se borraron todas como por arte de magia. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, doctor Fernando, es verdad. Las cámaras se borraron y paradójicamente desaparecieron y no hay ningún registro de lo sucedido porque se borraron esos casetes. Doctor Lombana, este joven apareció supuestamente suicidado, tirado pero en un caño. le quiero resaltar un punto, doctor Londoño. Claro. También en el sitio de trabajo de uno de los testigos hay cámaras y el testigo la solicita el señor Ayola para que verifiquen que él no estuvo ahí esa noche, que él se salió de su sitio de trabajo, y también los videos no están, también se desaparecieron, doctor Londoño. No puedo creer. Es decir, estamos en un caso de sistemática desaparición de las cámaras de seguridad. Pues en esos dos eventos pregunta, entonces, ¿sí? no existen los registros y se desaparecieron ambos igualmente graves y pues valederos para la investigación, pero hay otros medios de prueba que demuestran que la representación de la víctima de Luis Andrés Colmenares tiene razón en que fue asesinado y que están claros quiénes fueron los autores de ese asesinato. Un joven que se asesina tirándose a un caño, así sea en las primeras horas de la madrugada, es una cosa demasiado visible. Ese caño está al pie de uno de los parques más concurridos de Bogotá y resulta que pasó todo un día y nadie vio el cuerpo de un joven tendido en la mitad del caño al pie de unas aguas que corren por ahí, uno de los sitios, insisto, más concurridos de Bogotá en un día feriado. ¿Eso es cierto? ¿Estamos bien informados en el sentido de que supuestamente el cadáver estuvo ahí horas y horas y que nadie lo vio? Sí, doctor Londoño, pero hay un aspecto técnico importante. El joven Colmenares fue golpeado al frente del edificio del Heraldo, es decir, en el Caño El Virrey, en la parte de la calle 15 hacia la 11, unos, diría yo, unos 200 de la metros. carrera 15. Pero escúcheme, perdón, exacto, carrera 15 hacia la carrera 11. Fue golpeado en una bahía que hay frente al caño. Después al niño se lo llevan ya golpeado, herido, se lo llevan en una camioneta que la fiscalía tiene plenamente identificada y lo colocan con posterioridad, alterando la escena criminal, y lo introducen al caño al día siguiente por la tarde, porque los bomberos, una comisión de bomberos expertos con linternas de alta potencia, bajaron al caño a las horas de la madrugada
y no encontraron absolutamente ningún cadáver. Y lo que usted anota, doctor Londoño, si el niño hubiera estado ahí, pues todos los transeúntes, los que hacemos deporte, la gente que sale a caminar, sus mascotas, hubiera visto el cadáver. Ellos hubiesen visto el cadáver y eso no sucedió. El cadáver fue colocado en la tarde, tipo 5 o 6 de la tarde, dentro del caño, precisamente para simular la escena criminal. Bueno, después viene otro episodio que es todavía más preocupante, y es que a este jovencito, niño lo llama usted, es niño para nosotros, es un jovencito, lo llevan a medicina legal y le hacen una autopsia. Con esa autopsia lo entierran, después se hace la exhumación y se hace una nueva diligencia de autopsia bien hecha y se encuentra que entre la primera y la segunda hay unas diferencias sencillamente monstruosas, lo que quiere decir que la primera autopsia tuvo que ser una autopsia mal hecha, intencionadamente mal hecha. ¿Eso es verdad? Es verdad, doctor Londoño. Yo denuncié eso ante la Procuraduría General de la Nación porque la primera autopsia omite un sinnúmero de fracturas en el cráneo de Luis Andrés Colmenares, en el rostro de Luis Andrés Colmenares, fracturas que por la manera como se configuran, es decir, de manera oval, es decir, ovalada, denotan que fue golpeado con un objeto contundente y que no fue un solo golpe, sino varios golpes, es decir, 7 fracturas. La tesis de la defensa, la absurda tesis, la risible tesis de la defensa, es que el cadáver se desmoronó del golpe que se dio al caer al caño, un caño que no tiene más de 1,5 metros de profundidad. Bueno, además, si una persona se suicida, sería pues el primer suicidio conocido en la historia de alguien que resuelve hacer un clavado sobre un caño. No, doctor Londoño, pues es el absurdo de los absurdos, porque además, volviendo al tema de medicina legal, la primera necropsia fue una necropsia dolosamente omisiva. Pero claro, eso es evidente. Entonces vienen los testigos, y los testigos al principio estuvieron muy remisos, y nos da la sensación, por la falta de empeño que se ha puesto en el recaudo de pruebas que son vitales y elementales, como las pruebas que tienen que practicarse sobre los vehículos o el vehículo que se utilizó para transportar a este joven después de la golpiza mortal que recibió. Hay unas omisiones, por ejemplo, esto de las cámaras. En este momento hay una investigación penal por averiguar cuántas fueron las cámaras que salieron de servicio sorpresivamente. ¿Cuántas cámaras de seguridad se silenciaron? Doctor Londoño, la verdad, digamos, este caso tiene tantas vertientes de investigación que yo creo que ha desbordado de sobra la capacidad de los investigadores asignados, porque nosotros hemos estado concentrados en determinar autores y partícipes del homicidio, y se han dado una cantidad de hechos que son absolutamente lamentables y que pues una mente clara e inteligente como la suya los advierte. ¿Por qué no hay una investigación de la desaparición de las cámaras? Pero permítame decirle un hecho todavía más grave, que no se solicitó ni siquiera investigar. En la audiencia pasada, la audiencia en la cual se revoca la medida de aseguramiento sobre el joven Cárdenas, la Fiscalía dijo que las pruebas fundamento de la solicitud de revocatoria de la medida habían sido obtenidas ilegalmente, ilícitamente. ¿Y por qué habían sido obtenidas ilegal o ilícitamente? Pues porque los investigadores del caso, los investigadores de la defensa, habían simulado ser funcionarios de la SIJIN. Como usted, cualquier abogado lo conoce, hay un delito que se llama simulación de investidura o cargo, que contempla el Código Penal colombiano en el artículo 426. Uno no puede simular ser autoridad pública. Yo no puedo engañar a un particular diciéndoles que yo soy fiscal o yo soy procurador, entrégueme tal cosa. Eso fue lo que sucedió y eso fue lo que denunció el testigo. Y la juez dice, no, es que normalmente cuando alguien le dice que es investigador, presumen que son de la SIJIN. No, eso no fue lo que dijo el testigo. El testigo dijo fue claramente que había sido engañado por los investigadores de la defensa,
que habían dicho ser de la SIJIN, y que cuando ya los vio en televisión dando declaraciones se dio cuenta que ellos no pertenecían a la Policía Nacional. De tal manera que esa prueba ilícita por lo menos merecía, como usted lo anota en el tema de las cámaras, que la juez compulsara copias, que ordenara una investigación, que le diera relevancia, pero esa era la evidencia es que el jefe de celadores dice que fueron no solamente amenazados por los investigadores de la defensa, que lo dice, sino que además simularon ser de la SIJIN. Eso ameritaba un debate dentro de la audiencia y lamentablemente el juzgado no valoró esa circunstancia, no compulsó las copias, no ordenó una investigación, y eso es lo que a mí me llena de desconcierto, de amargura, de ver una justicia, en este caso, pues, ¿cómo no le va a dar trascendencia a semejante testimonio? No estoy diciendo que tome de parte, ni mucho menos, pero por lo menos ordénelo investigar, pero no lo pase por alto tan folclóricamente, tan superficialmente, en decir, no, es que cualquier persona cuando le dicen que es un investigador supone que es de la SIJIN y por eso me parece que la prueba es lícita. Eso es un debate equivocado, erróneo y superficial, para no decirlo de otra manera. Doctor Lombana, pero lo peor está por llegar, porque aparecen los testigos, los que nunca aparecieron durante un tiempo, o porque habían sido sobornados o porque estaban siendo amenazados. Y aparece un primer testigo del que dicen que estaba lejos y entonces traen una prueba que se puede muy bien desvirtuar con la famosa cámara de seguridad que también se dañó, también se silenció esa cámara de seguridad. Pero excúseme interrumpirlo, doctor Londoño, en ese aspecto tan esencial. El jefe de celadores de esa empresa donde trabajaba ese testigo dice bajo la grava del juramento, en declaración con los rigores de ley ante la fiscalía, que los celadores, que él no era celador, que él lo que era un supervisor. Entonces ese testigo Ayola no tenía por qué estar en un lugar específico, sino que era quien supuestamente vigila, y que ellos normalmente se evadían de los puestos en algunas noches ocasionalmente, y que entre ellos se cubrían esa ausencia temporal de alguno de los compañeros. Tampoco el juzgado le dio relevancia, únicamente le dio importancia a las pruebas presentadas por el señor Iguarán, pruebas obtenidas ilícitamente, simulando investidura o cargo, simulando ser de la SIJIN cuando eran los investigadores de los abogados de la defensa. Bueno, entendemos que el señor Ayola tenía una persona que estaba al lado de él, persona que o no ha querido, o no ha podido, o no pudo, cuando menos, testificar en su momento porque había recibido dinero para comprar su silencio y porque estaba amenazada. Pero aparece otro testigo. El fiscal general de la Nación lo dice: tengo nuevos testigos, tengo un caso perfectamente sólido. Y en el mismo momento en que aparecen esos nuevos testigos, hay una juez de garantías que pone en libertad al joven Carlos Cárdenas, que es el primer acusado de haberle pegado por lo menos un botellazo, no sabemos si todos, a la víctima, al joven Colmenares. Entonces uno se pregunta cómo en el momento en que aparecen pruebas es el momento de la libertad. Pero ahí es donde viene ya pues la crema de las cremas, de todo este ponqué de miserias. Y es que vemos, todos los colombianos lo vimos, al señor Mario Iguarán, exfiscal general de la Nación, cuyo comportamiento en la Fiscalía, la hora de la verdad, juzgó en muchísimas ocasiones, aparece entrando a palo quemado a la sala de la jueza, y unos minutos después aparece ella entrando al mismo sitio, y ahí se quedan 42 minutos, y después sigue la audiencia en la que sorpresivamente el joven Cárdenas queda en libertad en el momento preciso en que el fiscal general de la Nación dice: aquí tengo otras pruebas adicionales, tengo un excelente caso, las pruebas son contundentes. Entonces el doctor Iguarán sale por la televisión diciendo que el video es la prueba reina de su inocencia y que el video fue trastocado por la Fiscalía General de la Nación. Ese sí es el punto más bochornoso. Y entonces me pregunto si el Consejo Superior de la Judicatura ya está
investigando a ese abogado Mario Iguarán, que debiera darle ejemplo de comportamiento a todos los abogados y que está dando ejemplo de cómo un abogado no se debe comportar. ¿Cómo es esa escena lamentable en la que usted estuvo presente? Porque usted también llega con el padre del joven Colmenares y pasa por el mismo sitio, y el padre del joven Colmenares dice: yo vi al señor Iguarán dentro de la oficina de la juez. ¿Cómo es la historia, doctor Lombana? Doctor Londoño, yo llego a la oficina del señor fiscal de la causa, precisamente porque nosotros somos una bancada, la bancada de la acusación, y pregunto que qué reparto a quién le había correspondido el reparto, a qué juzgado le había correspondido el reparto, para que me entiendan los oyentes no abogados. Y me dicen que al juzgado tercero. Inmediatamente yo me sorprendo y digo: ¿cómo así? ¿Otra vez al juzgado tercero? Esto no es normal. Entonces le pregunto al fiscal del caso, le digo: doctor González, ¿esto es normal? Me dice: no, esto no es normal. Desde que yo llevo en el sistema acusatorio, es muy difícil que le corresponda el reparto a un mismo juzgado 2 sorteos. Me explico, doctor Londoño. Bogotá hay 48 juzgados penales de garantías, y por cada turno hay 24 juzgados. Es decir, que entre 24 cayó en el sorteo 2 veces el número 3, seguidas. Eso a mí me despertó pues un pésimo sabor, me dejó mala impresión, e inmediatamente le digo entonces al padre de Luis Andrés, es decir, al padre del joven asesinado, y le digo: Luis Alfonso, vamos a hablar con el representante de la Procuraduría. Entonces me dirijo a buscar a la sala de audiencia donde nos habían citado. Extrañamente en la sala de audiencias no había nadie. Yo dije: ¿pero por qué no está en la sala de audiencias si nos citaron fue a la sala de audiencias? Entonces alguien que trabaja en el juzgado nos dijo: no, es que ellos están, es en el despacho de la juez. Entonces nos vamos hasta donde el despacho de la juez. ¿Yo a qué iba? A buscar al procurador del caso para decirle que no me gustaba el reparto 2 veces en el juzgado tercero. Ese 2 por 3 a mí me sonaba mal desde el comienzo. Tanto que llego y le explico al delegado de la Procuraduría lo del reparto, y paradójicamente al señor de la Procuraduría no le pareció extraño, le pareció como absolutamente normal. Entonces yo entro a la oficina y veo efectivamente al doctor Iguarán sentado en el despacho de la juez. Yo debo advertir, doctor Londoño, que yo en ese momento iba con la cabeza en el reparto. Yo iba muy molesto, iba muy angustiado, muy ya desilusionado, porque es que la probabilidad matemática de que caiga 2 veces el mismo número es del 0.2%. Pues las loterías existen, doctor Londoño, pero es que las loterías en la justicia no existen. Un reparto, y que se haya fijado nuevamente audiencia tan rápidamente, en ese caso, pues todo resultó sumamente extraño. Entonces sale el señor Iguarán a decir que él no había estado en el despacho de la juez, y digo: eso es una mentira. Él sí estaba sentado en el despacho de la juez, y lo vimos el padre de Luis Andrés y yo, de espaldas, sentados ahí medio lado, sentados en el despacho de la juez. Nosotros salimos, a mí en ese momento, repito, yo estaba congestionado por el tema del reparto, y yo salgo a hacer la carta de protesta ante el Centro Administrativo de Servicios de Palo Quemado, diciendo que me expliquen cómo fue ese reparto, y si sí hubo reparto, y que yo no lo entiendo. Suspenden en ese momento ante mi constancia, y vuelven y dicen: no, que sí hicieron el reparto, doctor Londoño, y que cayó el número 3, casualmente el mismo número 3. Entonces, Iguarán sí estuvo en el despacho de la juez. Segundo, yo, doctor Londoño, le doy mucha más trascendencia a la gravedad de que caiga un reparto en el mismo juzgado, pero sobre todo a que una juez de la República de Colombia, un representante de la Administración de Justicia, no le merezca el más mínimo comentario o ordene una investigación cuando un testigo sin interés alguno dice que fue engañado por unos investigadores de la defensa que simularon ser funcionarios de la SIJIN. Mediáticamente el tema de la visita de Iguarán es, claro, es incorrecto, deja mal sabor también, pero yo
tengo una visión distinta. Es que lo grave es el reparto, y lo más grave, además del reparto del 2x3, es que la juez no haya ordenado compulsar copias y no le haya dado ningún valor a un testigo que dice que fue amenazado por los investigadores y que después fue engañado porque lo suplantaron ser autoridad pública, un delito que contempla el propio Código Penal. Cualquier estudiante de Derecho sabe que eso es una prueba ilegalmente obtenida, una prueba ilícita, y con base en esas pruebas no podían liberar al señor Cárdenas. De tal manera que yo, pues claro que el tema de la visita al despacho de la juez deja a Iguarán muy mal parado, porque él salió a decir que apostaba su tarjeta si él había estado en el despacho de la juez, y él sí estuvo en el despacho de la juez. ¿Qué habrá hablado o no hablado? Pues no tengo la menor idea, y no, vuelvo y le digo, doctor Londoño, a mí como abogado de la causa, lo que más me amarga es el reparto y la no declaratoria de ilegalidad de las pruebas por la simulación de lo de la SIJIN. Pero el caso ha sido un caso lamentable que deja muy mal sabor, la desaparición de las pruebas, las amenazas, el intimidar testigos. Ayola dice que lo tienen amenazado, pero además el fiscal del caso en esa audiencia saca un nuevo testimonio, no todos, doctor Londoño, porque el fiscal dice, hombre, yo tengo que reservarme para la audiencia de conocimiento, la de fondo, y entonces saca un solo testimonio adicional de un testigo que nada tiene que ver con Ayola, de un testigo independiente, que venía a verse con un compañero del incriminado, es decir, del señor Cárdenas, y dice, yo también vi cuando le pegaron y los hechos sucedieron de esta manera, es decir, de manera idéntica como la relató el señor Ayola. Pues la juez descalifica a ese testigo sin ningún análisis, hace un análisis absolutamente vago y dice, no, ese testigo también está diciendo mentiras. De tal manera que ahí es cuando pues uno se siente sin garantías, sin objetividad, sin imparcialidad en un caso como este. Nosotros lo hemos dicho, lo único más oscuro que hay que el crimen de ese joven es el proceso que se ha seguido sobre el crimen de ese joven. Todas las irregularidades, todas las dudas, todas las presiones, todas las amenazas, todos los sobornos de los que han hablado, todo eso ha salido por la prensa. Y la juez, tomando la decisión en el momento en que aparecen más testigos, para poner en libertad al joven Cárdenas, que había sido remitido a la cárcel por el testimonio del señor Ayola cuando todavía faltaba el nuevo testimonio que estaba presentando la Fiscalía. Entonces, la juez de garantías destituye de credibilidad ese nuevo testimonio. El doctor Lombana tampoco sabe por qué, pone a Cárdenas en la calle y ahí vamos, en un proceso lamentable. Y la presencia de Iguarán es una presencia supremamente incómoda. Yo ejercí la profesión muchísimos años, doctor Lombana, y uno por respeto a los jueces no se mantiene en sus despachos. Y sobre todo no se mantiene en sus despachos en vísperas o en minutos antes de una audiencia definitiva en la que se van a tomar decisiones de esa importancia. El doctor Iguarán lo niega y no tiene empacho en decir que es que el video ha sido retocado por la Fiscalía General de la Nación. Entonces hay o un mentiroso, que es el doctor Iguarán, o un delincuente, que es la actual Fiscalía General de la Nación. Y uno se niega a pensar que en la Fiscalía estén retocando videos que salen por todo el país en contra del señor Iguarán, cuyas ejecutorias en materia de penalista todos conocemos. Creo que es el primer caso de derecho penal que atiende en toda su historia como abogado. Lo hace de la mano de un antiguo fiscal, de una persona que le tiene que decir qué es lo que tiene que hacer, cómo se tiene que comportar, qué es lo que tiene que decir, porque el doctor Iguarán no tiene ni idea, salvo que para eso de las reuniones con la juez, si es experto, 42 minutos reunido con la juez, que minutos después toma una decisión muy dudosa y una decisión muy grave dentro del proceso. Doctor Jaime Lombana, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo y gracias por contarle a los colombianos cómo es un proceso penal o cómo se está desarrollando este proceso penal, que es exactamente como no se debe desarrollar nunca un proceso penal en un país democrático y en un país de una administración de justicia imparcial, independiente y proba
como debe ser la nuestra. Muchísimas gracias por su compañía, doctor Lombana. Gracias a usted, doctor Londoño, y un fuerte abrazo. Bueno, ya vieron pues qué es lo que está pasando. La Fiscalía tiene pruebas adicionales. El fiscal general de la Nación, que en esta materia es un hombre perfecta, en esta materia no, es un hombre perfectamente serio. En cosas se puede equivocar, nosotros lo hemos criticado seriamente, pero él es un hombre cuyo dicho merece respetabilidad. Está diciendo que tiene un caso perfectamente sólido en la acusación que la Fiscalía adelanta contra el joven Cárdenas y contra otros jóvenes que van a ser cubiertos también con medida de aseguramiento o por lo menos con acusación de la Fiscalía. ¿Me decía Paloma? No, pues que me parece que es verdaderamente espeluznante las denuncias que hace el doctor Lombana. Francamente, esa cosa del sorteo del juez y que salga 2 veces el mismo despacho y que ya se supiera cuál era cuando se suponía que se debía juzgar, que el doctor Iguarán estuviera ya en ese despacho, sí le crea a uno mucho malestar, doctor Londoño, sobre qué es lo que está pasando en la justicia colombiana y cómo es que se adelantan los procesos de investigación y juzgamiento, ¿no? Y las cámaras, ¿por qué no investigan qué pasó con las cámaras? Claro. ¿Y qué pasó con las cámaras? ¿Y qué pasó con la intervención de los investigadores de la defensa allá cuando se fueron a engañar a un celador en el sitio donde trabaja Ayola para traer la prueba, que es una prueba indebidamente reclutada? Esa es una falsedad, y una falsedad gravísima dentro de un proceso. ¿Y por qué no se le han hecho los análisis forenses a la camioneta si ya está plenamente identificada? Es que... Bueno, todas preguntas que no tienen respuesta, pero esperamos que la Administración de Justicia logre superar todos estos baches y que sepamos finalmente qué fue lo que pasó, aunque todos tenemos la idea clara de qué fue lo que pasó. Un cadáver no se queda en ese caño durante día y medio sin que nadie lo vea. Es decir, eso sí es absolutamente imposible. No, y doctor Londoño, yo quiero decirle que yo fui al Parque del Virrey y dije, bueno, voy a mirar por debajo del puente que pasa por la 15, que es donde se supone que el cadáver quedó atrapado, y dije a ver si es que uno no ve para el otro lado, ¿no? Porque de pronto pues realmente es un túnel muy largo. Uno ve perfectamente al otro lado y si hubiera un bulto, usted evidentemente ve que el agua se mueve distinto. Es decir, no es una cosa que no haya visibilidad. Pero es que pasó por ahí una comisión de bomberos, una comisión de bomberos con potentes linternas, pasó por ahí, no vio nada. Bueno, en todo caso, lo peor de todo es la actuación final del señor Iguarán y la actuación de los defensores consiguiendo pruebas indebidamente y la negativa de las autoridades a investigar. El Consejo Superior de la Judicatura ya debió nombrar hace rato un investigador sobre la conducta de Mario Iguarán. Jaime Lombana estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 9 minutos.